Creo que estamos comenzando ya, ¿no? Soy Carolina Malqueo y a nombre de Observatorio de Recursos Humanos les doy una cordial bienvenida a esta actividad que se enmarca en los premios Empresa Saludable. Por supuesto, antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros impulsores, quienes son muy importantes para llevar a cabo esta iniciativa, tanto en Chile, Latinoamérica y en España. Contamos con salud desde el primer día en Chile, desde el año pasado, y bueno, ellos con todos sus programas de convenio para empresas tienen importantes iniciativas que ustedes deben conocer, así que les agradezco mucho que ellos crean en este importante premio internacional para crear cultura saludable. Igualmente destacar Habit, ahí una aplicación muy interesante que permite en estos momentos, especialmente de pandemia, generar iniciativas a distancia con los colaboradores en materia de salud física y mental. Así que muchas gracias a ellos por hacer posible todas estas actividades. Bueno, hoy vamos a hablar del liderazgo. El liderazgo es un factor clave que influye positiva y negativamente en la salud de los colaboradores. Por eso hemos invitado a un experto en el tema que también ha participado mucho con nosotros en impulsar este premio, Andrés Pucheu, para que nos cuente sobre el liderazgo para manejar el estrés. Como sabemos, estamos usando una plataforma que puede tener algunas dificultades, pero ustedes van a poder hacernos preguntas por el chat, que al finalizar la presentación de Andrés, vamos a conversar con ustedes respondiendo esas preguntas. Bueno, les voy a dar el paso al experto para que nos cuente cómo podemos, como líderes, poder trabajar y manejar el estrés de nuestros colaboradores. Gracias, Carolina. Gracias, Maite. Y voy a mostrar mi pantalla. ¿Ya? ¿Se está viendo ahí? Sí. Ya. Ok. Bueno, también gracias a todas las personas que nos están viendo por el tiempo que dedican a este tema. Vamos a realizar en aproximadamente 40 minutos una revisión de 4 temas. Lo primero que nos interesa ver es qué es el estrés. ¿Ya? El concepto se ocupa como un paraguas que abarca una gran cantidad de problemas de distinto tipo. ¿Ya? Por tanto, es necesario saber de qué se trata. Después, cómo puede trabajar un líder para manejar el estrés de su gente, tanto en esta situación de crisis como los problemas habituales que están asociados a la transformación digital y que va a ser parte de nuestro futuro por los próximos años. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la charla, quiero revisar algunas ideas centrales sobre mental toughness, fortaleza mental, un concepto que partió en psicología del deporte, que podría ser similar a resiliencia y que nos va a ayudar también en el futuro cercano a manejar la gran cantidad de problemas y desafíos que vamos a tener que enfrentar. Y lo último sería poder conversar respondiendo a las preguntas y viendo aplicaciones prácticas. Yo espero que esta charla sea fundamentalmente práctica, así que voy a saltar buena parte de la teoría y definición de autores, la evolución de la investigación. Sin embargo, si al final alguien lo quiere preguntar, también tenemos algunas láminas con esos puntos. ¿Ya? Voy a ir avanzando en lo que estamos. Solo por chequear, ¿se ve la pantalla bien, no es cierto? ¿Ya? Miren, lo primero
en la idea de estrés, como hablamos, es entender que el concepto ha evolucionado. A comienzos del siglo partió como una idea asociada al desafío de mantener la homeostasis, con un énfasis físico. Pero durante el siglo XX evolucionó hacia un polo más bien psicológico, donde se hace énfasis en la activación de mecanismos de defensa, es decir, a las amenazas a la identidad de la persona, a lo que la persona cree que es, o a lo que la persona cree que merece. ¿Ya? Este énfasis lo va a asociar a otras emociones. Yo le voy a proponer hoy día una definición que plantea que el estrés se debe fundamentalmente a la ansiedad producida por dos dificultades. ¿Ya? La primera es poder controlar lo que realizamos. ¿Cómo controlamos la actividad? Todos hemos tenido la experiencia de empezar a dibujar y como que el dibujo no resulta tal como uno lo pensaba. ¿Ya? Bueno, eso que es frustrante cuando uno dibuja, o que es complicado cuando uno cocina, se hace todavía más complicado cuando quiero innovar, diferenciar, optimizar, trabajar en equipo. Y un segundo elemento, además del control, tiene que ver con la frustración en los deseos, ¿ya? Las expectativas de vida que la gente tenía. Cada uno de nosotros construye un plan de vida en función del mundo que lo rodea. Y a medida que el mundo va cambiando y que la gente va cambiando, lo tenemos que ajustar. Y eso produce muchas veces que no siempre terminamos obteniendo lo que esperábamos. Este es un factor clave en la aparición de burnout, un trastorno, un síndrome propio particularmente de las profesiones vocacionales, como salud o educación, donde la gente quería establecer un tipo de vínculo particular. Ahora, todos recordarán la frase de Korsbisky que dice que el mapa no es el territorio, que es una frase de 1933 y que influenció en su libro Salud y Ciencia el desarrollo de varias escuelas psicológicas. Cómo los relatos que construimos afectan para bien o para mal nuestra efectividad. ¿Ya? Y el estrés tiene que ver con Andrés, este desajuste, sí. te pido un favor, ¿puedes conectar tu cámara porque se ve bastante difusa la imagen y para que no afecte un poco el sonido, ¿te parece? Ok, Disculpa, voy a gracias. dejar de montar la cámara. Ahí se ve mejor. Vamos con tu presentación. Gracias, Andrés. No, gracias a ti, gracias por avisar. En lo que estaba, si no se escuchó bien. ¿Qué es lo central acá? Hay un desajuste entre lo que uno piensa para controlar y lo que uno piensa en función de los objetivos que tiene. ¿Ya? Vamos a la idea con más detalle. Si uno avanza en el modelo. El primer gran modelo de estrés de Karasek enfatiza el problema del control. ¿Ya? El problema acá central es que los lenguajes que utilizamos describen el resultado, no la actividad. Fueron desarrollados en un momento histórico, preindustrial, donde yo a una persona le decía, trae el agua, ¿ya? Recoge las uvas, y no le tenía que explicar cómo se recogían las uvas. Y construimos un lenguaje donde lo que se expresa en los verbos es el resultado. Pero eso es un poco más complicado cuando digo, por ejemplo, aprender. Porque aprender, el verbo, no es lo que hago, es lo que resulta. Yo aprendo. Pero para aprender tengo que haber repetido, leído, parafraseado. Ahora, cuando yo digo vende, la verdad que en estricto rigor uno no vende, a uno le compran. O el estudiante aprende, no es que el profesor enseñe. Hay un problema ahí con el control sobre lo que hago, sobre cómo mis palabras me permiten ya efectivamente realizar algo. Y eso tiene un impacto, por ejemplo, en las cartas Gantt.
en las mallas PERT, las herramientas de planificación. Cuando uno planifica el trabajo, ¿ya? Uno sabe cuánto se demora cuando hace un trabajo que es recurrente, en la línea de montaje. Cuando hace siempre lo mismo, uno ya sabe lo que se va a demorar. Pero cuando inicia un proyecto nuevo, o cuando la gente construye una casa, o cuando quiere venderle a gente, van a ocurrir muchas cosas que no dependan de uno, que dependan de otros, o que uno no sabía muy bien cuánto se iba a demorar. Uno coloca en la carta Gantt, hay que estimar los requerimientos, pero estimar los requerimientos era medio borroso, entonces me voy a demorar entre 2 o 3 días. La suma de esos desajustes, ¿ya?, hace que en empresas mineras, donde se ha estudiado el tema, haya turnos donde solamente se ocupa menos del 30% del tiempo de trabajo total. Y el otro se va perdiendo en desajuste. Cuando esto le suma una emergencia, como la crisis sanitaria, y la persona tiene que, además de hacer el trabajo sobre la marcha, aprender cosas nuevas, cocinar, coordinarse con la pareja y cuidar a los niños, el aumento del descontrol es exponencial. Y eso produce una necesidad de autocontrol, ¿ya?, que fatiga más incluso que el trabajo. De ahí la idea de work burden que tiene Karasek. Lo explico con el ejemplo típico del gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, uno puede esforzarse y terminar cansado, pero uno sale orgulloso, incluso del dolor. ¿Ya? Está feliz. Eso es workload, la carga de trabajo. Pero supongamos que uno siente que su trabajo es injusto o que es producto de un jefe desordenado. Entonces, el tener que aguantarse, el tener que autocontrolarse para mantener el esfuerzo pese a la injusticia, genera la sobrecarga, work burden, que termina cansando incluso más que el trabajo mismo. El segundo gran modelo tiene que ver con el problema de la recompensa. ¿Ya? Una persona hace algo, pero siente que el resto no lo reconoce. ¿Ya? Puede trabajar como enfermera, como profesora o en la casa, haciendo doble trabajo como profesional y como mamá. ¿Ya? Y nadie la felicita, ni siquiera le pregunta cómo se siente. Eso genera la sensación de despersonalización, de que no recibo el trato que yo merecería en tanto persona. Y esa sensación genera pena, genera dolor, genera una sensación de traición en última instancia, genera vergüenza. ¿Ya? Resumo rápido. El estrés, como he hablado, es un concepto muy amplio que está asociado a este desajuste entre cómo pienso las cosas y lo que va ocurriendo. Y esto genera problemas en el control y en la recompensa. ¿Ya? Como el resto de las emociones, supone un proceso de 3 etapas. En la primera etapa ocurre algo que llama la atención, que puede ser una amenaza. Por ejemplo, el jefe te manda un WhatsApp a las 11 de la noche del sábado. Y se prende la señal de alarma. La ruta corta de la amígdala, un proceso fisiológico que es la base de todas las emociones, se activa. Y viene la pregunta por la interpretación. Mi jefe me está llamando porque está preocupado por algo urgente, o a mi jefe le da lo mismo mi vida personal. ¿Es injusto o justo? Esto todavía es medio borroso, puede que la persona esté en la duda. Pero la tercera etapa va a tener que ver cuando se lo confirme con un diálogo interno o con algún compañero u otra persona. ¿Esto es justo o injusto? El que está al lado le dice, el jefe es una vil cucaracha malvada que manda WhatsApp a cualquier hora porque le importa nada a tu vida personal. ¿Ya? Y por tanto tú eres una víctima. Y lo que tienes que sentir es miedo, rabia o pena. ¿Ya? Miren, la interpretación es lo clave acá. Es distinto que yo diga, mi jefe no escucha, por tanto no hay nada que yo pueda hacer, a que yo diga, mi jefe no confía en mí porque no hemos planificado juntos.
Es distinto que yo crea que volví a llegar atrasado a que yo crea que no cumplí un compromiso. Si una persona llega 10 minutos tarde, el jefe habla con él, pero vuelve a llegar atrasado, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No cumplió un compromiso? ¿O una falta menor por un desajuste de planificación? La manera en que interpreto eso es clave para interpretar la relación. Es clave para poder sentir adecuadamente. Y esto se complica porque, como hemos visto, llegar a la hora no es lo que hago, es lo que resulta de una planificación previa, de un control de imprevistos. La gente que se atrasa, a veces se atrasa por buenas razones. Cómo manejar eso va a ser clave en cómo me siento. Ahora, antes de meternos en el liderazgo propiamente tal, miren, el problema del estrés, ¿ya?, de esta angustia que se suma en el tiempo, hay que tratarlo en varios niveles, no solamente el liderazgo. Lo primero es lo corporal. ¿Ya? Efectivamente, hoy día la gente puede estar empezando a dormir mal, hay problemas de atrofia muscular, hay problemas de posición, y es necesario que la gente pueda elongar un poco o que tenga una silla que no sea la silla de la cocina, porque en la silla de la cocina diseñada para una comida breve, si estoy 8 horas voy a empezar a tener problemas de espalda, problemas en el cuello. ¿Ya? Entonces, una pregunta clave que un jefe debiera hacerle a sus subalternos, a sus colaboradores, es cuáles son las condiciones físicas, ergonómicas, que permiten que el cansancio se controle o se minimice. Un segundo nivel tiene que ver con la identidad. ¿Ya? Burnout es la expresión de sentirse solo, inefectivo, ¿ya?, sin posibilidad de desahogarse. Ahí es donde nosotros vamos a trabajar conversando, lo que vamos a ver en un momento. Pero es necesario que uno lo haga considerando los problemas anteriores y lo que viene después. ¿Ya? Cuando uno planifica, sobre todo en el trabajo desde el hogar o incluso en cowork, uno tiene que pensar que el tiempo que planifica no es su tiempo, es también el tiempo de toda la familia, es también el tiempo de los compañeros, ¿ya? Compañeros que hoy día tienen que cuidar niños, o preparar comida, o visitar ancianos, ¿ya?, o que tienen enfermedades. Y eso supone un análisis de prioridades. Ojalá que haya un despeje de lo que no es esencial. Ahora, en lo que tiene que ver con estructura y cómo conversamos, el mayor problema se produce en la planificación de metas sin tener claro cuáles son las horas personas que se van a ocupar, ¿ya?, o sin tener claro los medios que se requieren. Yo a una persona le pido que organice y coordine algo y le coloco una meta, pero organice y coordine supone participación de otros y a veces supone tiempos que son muy imprecisos. Si no está claro cuánto efectivamente se va a demorar, necesariamente eso va a generar algún nivel de conflicto, ¿ya? Y voy a colocar un nivel adicional a eso, ¿ya?, que es particular a las profesiones de salud y educación. Muchas de estas profesiones vienen desde grupos religiosos y tienen un problema. Hay expectativas que se colaron en el trabajo profesional que venían desde ese mundo. Entonces uno puede encontrar escuelas de psicología donde a la gente le dicen a cada estudiante que tiene que querer a cada paciente, o una escuela de enfermería, o incluso una escuela de educación. Y eso es complicado, porque difícilmente uno va a querer a toda la gente por igual. Y eso origina problemas de inequidad, de barra. Pero además genera una demanda inmensa. ¿Qué pasa si no quiero a toda la gente? Soy una vil cucaracha apestosa que no es capaz de querer a toda la gente, ¿ya? Cuando las expectativas, las demandas profesionales son ilimitadas, ¿ya?, se origina culpa innecesaria, se origina fracaso por expectativas demasiado altas.
Adicionalmente, está el problema de la erotización. Y aquí ni siquiera estoy hablando del abuso. Estoy hablando de cuando uno cree que trabajar en equipo es ser amigo, o que ser un buen líder es como ser un buen papá. Si yo creo que mis compañeros son mis amigos y entonces no me celebran el cumpleaños, son malos amigos. Y voy a empezar a tener problemas por expectativas demasiado altas. Voy a erotizar una relación que debió haber sido ética. Uno cuida a los pacientes porque tiene un compromiso ético, no necesariamente porque los quiera. Puede compadecerse incluso, pero eso no significa que los quiera. Antes de pasar al liderazgo, miren, el estrés se produce porque no controlamos bien lo que hacemos y porque tenemos expectativas de nosotros mismos y de los demás que no se cumplen. A eso se agregan otros problemas adicionales, de conflicto, de fracaso, de desvinculación, de problemas de ingreso. ¿Ya? Pero ya hay estrés en el trabajo diario, por lo que hemos conversado. ¿Qué es lo que puede hacer el líder? Miren, aquí estamos siguiendo los modelos de liderazgo transformacional, ¿ya? Aplicados desde lo que me ha tocado investigar en enfermería, ¿ya? Y que tiene aplicaciones también en otras áreas, en otras industrias, ¿ya? Lo primero que hace un líder, dejando de lado el tema de supervisión, donde se planificó y se coordinó bien, ¿ya? Es conversar en privado. En privado uno puede preguntarle a la persona qué es lo que opina, cosa que la persona te diga lo que realmente opina, sin que sea socialmente inadecuado o sancionable. Por ejemplo, uno de ustedes podría decirme: Andrés, tu charla es una porquería. ¿Ya? Y yo tendría que decirle: mira, en privado, yo entiendo perfectamente que la charla no está respondiendo a lo que tú necesitas, ¿ya? Que tú puedes desconfiar de mí, que tú crees que yo te quiero manipular, que te quiero vender la pomada, decimos en Chile, ¿ya? Eh, no, me, no me tengo que enojar cuando una persona en privado me dice lo que le da miedo, lo que le da pena, lo que le da rabia. Públicamente es complicado. Que una persona dice: yo no creo que el gerente general sea una persona confiable. Pero en privado, ya, uno puede preguntar: ok, te da miedo que no tenga claro para dónde vamos, ¿ya? ¿Cómo podrías darte cuenta que en realidad el plan está bien hecho? Cuando la gente realmente dice lo que siente, esa combinación de miedo, de rabia, de pena, logra desahogarse. Y todos nosotros hemos tenido esa experiencia de que nos pasa algo divertido, que nos reímos, jajaja, y que cuando la vamos a contar nos damos cuenta que no tiene sentido, que es aburrido, ¿ya? Esa es la experiencia del desahogo, que también sirve con el miedo, con la rabia, con la pena. La persona tiene que poder decir, ¿ya? Ahora, en muchos casos va a ser necesario que el líder también pregunte, porque la persona no se atreve a hablar, o porque a veces tampoco tiene muy claro qué siente, ¿ya? A veces hay ocasiones en que uno fracasa y no sabe si tiene pena, vergüenza, una suerte de asco de uno mismo, ¿ya? Que tiene miedo. A veces la gente interpreta las cosas de una manera que le impide solucionarlas. Si me fue mal, ¿fue porque no practiqué lo suficiente o fue porque soy malo para esto? Si yo creo que soy malo, no hay nada que hacer, pero si no practiqué lo suficiente, ¿ya? Y la verdad que nadie es malo, ¿no? Un buen líder logra saber qué fue lo que no se practicó, cómo uno puede mejorar la relación causa-efecto. Adicionalmente, en algunos casos va a tener que contar cómo se hace. Como he explicado, planificar bien, coordinar bien, son resultados. ¿Cómo se coordina bien? ¿Cómo se planifica bien? Voy a tener que mostrar un modelo, o mostrar un ejemplo, o contar mi experiencia. ¿Cómo uno logra recuperar una relación cuando está enojado, cuando hay una pelea? ¿Cómo uno logra llamar? ¿Cómo uno logra que el jefe te escuche? Y un factor que es clave,
Miren, no basta con que la gente entienda. ¿Ya? Muchas veces el error que cometen los líderes es creer que basta con explicar y que la persona entienda, ¿ya? Lo cual ya no necesariamente es lo mismo. Uno en realidad no desarrolla la capacidad hasta que practica. Y eso puede implicar un control y un apoyo por varias semanas o meses. Si queda algo de esta charla, me gustaría que quedara esta idea. No basta con que la gente entienda, no basta con que la gente aprenda. La capacidad requiere práctica y apoyo. Piensen, nuevamente pensando en el caso del gimnasio, en entender una flexión. Uno puede entender cómo se hace un abdominal o cómo se hace una flexión. ¿Ya? Incluso puede hacerlo una vez. El problema es hacerlo las 100 veces que requiere o las 1000 veces que requiere que uno pueda hacerlo bien sostenidamente. ¿Ya? Se requiere apoyo. Veamos un par de casos en distintas situaciones. Un ejemplo típico de estrés tiene que ver con lo que llamaríamos el trauma, que es una palabra que suena terrible, pero que básicamente refiere a una situación donde lo que ocurre no lo logro describir bien. ¿Ya? Lo que contaba antes. Hubo un problema con un paciente, hubo un problema con un estudiante, hubo un problema con un cliente, se enojó, ¿ya? O un compañero me gritó, y yo quedé con una sensación rara, en la cual, por un lado, estoy enojado con la persona que me gritó, pero también estoy enojado con mi jefe, que deja que me griten. Y enojado conmigo porque siento que me dio vergüenza lo que ocurrió. ¿Ya? Y me siento mal. Es la típica situación donde la gente se queda repitiendo y piensa lo mismo una y otra vez. ¿Ya? En estos casos es necesario, ¿ya? Ojo, que esto puede ocurrir también viendo que le ocurre a otra persona. No necesariamente le tiene que pasar a uno. ¿Ya? Y lo que es importante es que el líder pueda sentarse con la persona nuevamente en privado y deje que la persona relacione las distintas emociones que tiene. ¿Ya? No solamente la rabia que tuvo con el que le gritó, sino que también con el que permite que eso ocurra. Eso puede implicar nuevamente que el jefe reconozca su propia responsabilidad. Nuevamente, va a ser necesario preguntar cómo restablecer la relación, cómo lograr que la otra persona efectivamente se desenoje y entienda, no solamente la persona con la cual hablo, sino que los compañeros o usuarios. ¿Cómo uno logra desahogarse? ¿Cómo uno logra poder distraerse de una manera que no sea evasiva o que no implique maltratar a otros, que también pasa? La regla del gallinero, en que el que recibe un maltrato se desquita en la casa. Y nuevamente, ¿cómo uno logra solucionar el problema de raíz? No solamente el problema del conflicto, que es la causa más evidente. La otra gran causa de estrés tiene que ver con la sensación de que lo que uno está haciendo no tiene sentido ni utilidad. ¿Ya? De que uno está preso con un jefe que manda WhatsApp a cualquier hora. ¿Ya? Y acá normalmente el foco va a estar en situaciones más penosas, en que la persona pueda contar por qué le molesta no poder mandar a todo el mundo a la punta del cerro y ser libre nuevamente. ¿Ya? Miren, este es el tipo de cosas que en la práctica uno ve cuando la gente dice es que a nadie le importa. No me molesta trabajar con pocos recursos, porque entiendo que hay limitaciones. Lo que me molesta es que a nadie le importa. Por tanto, el que a nadie le importe, que implica que está solo, que no hay apoyo, y que a lo mejor es inútil, es la parte que el líder tiene que ser capaz de reconocer. Desde ahí, nuevamente, el problema es cómo poder ver, ¿ya?, los apoyos que sí se tienen.
lo que uno olvida porque está tan enojado que no es capaz de ver que efectivamente a lo mejor hay un trabajo en equipo o hay un clima en el grupo donde el resto está apoyando con lo mismo. Esto va a estar asociado al énfasis de la jefatura por enfatizar la identidad organizacional, las metas de largo plazo. Que uno logre ver que muchas veces, prácticamente todos los adultos alguna vez en la vida han tenido un momento negro en que les da ganas de renunciar y mandar todo a la punta del cerro. Y que hay ciclos, que uno sale de la crisis, que uno sale del bajón y logra recuperarse. Nuevamente, ¿cómo uno comparte la historia? Que ojalá sea una historia de uno o una historia que la persona pueda ver en el grupo, va a ser clave para que logre imaginarse cómo se hace. ¿No? Y lo último, nuevamente, tiene que ver con el apoyo. El burnout equivale a una depresión reactiva. Yo siento que lo que hago no tiene sentido, siento que a nadie le importa, siento que soy tratado como una máquina en la burocracia y siento que no tengo con quién desahogarme. Lo más probable es que el manejo implique un trabajo grupal, ¿ya? En que bajamos las expectativas y vemos cómo podemos medir que somos realmente efectivos. Por tanto, la retroalimentación y el refuerzo no solamente son una sobada de espalda, un decirle que lo hizo bien, sino que tienen que ver con un plan de trabajo que permita controlar efectivamente el impacto. Resumo hasta acá en los 2 puntos primero. El estrés se produce porque no controlamos bien y porque nuestras expectativas no siempre se cumplen. Manejarlo requiere entender que hay que trabajar en distintos niveles. El cansancio físico, cómo nos sentimos en nuestra identidad, cómo se manejan las relaciones, cómo se planifica el trabajo, incluso cuáles son las expectativas de rol, ¿ya?, que tenemos respecto a nosotros mismos, nuestros compañeros y los usuarios, estudiantes, pacientes, ¿ya?, público en general. Cuando el líder trabaja, lo primero que tiene que lograr es establecer un vínculo de confianza, que la persona pueda decir lo que realmente siente. Y eso incluye su desconfianza o su molestia con el mismo jefe. Hay que tratar de pensar en causa-efecto y ayudar a la persona con preguntas a pensar en causa-efecto. No es que tu jefe no escuche, es que tu jefe no confía en ti, no tiene un problema auditivo. ¿Por qué no está escuchando? No es que Pepito sea fregado o enojón, no. Pepito está enojado por algún motivo, por lo que cree, por lo que piensa. ¿Cómo manejamos eso? A veces es necesario contar historias que muestran cómo se maneja eso, cómo se planifica bien, cómo se coordina, cómo uno supera un bajón, cómo logra manejar la vergüenza o la pena sin distanciarse, sin mandar todo a la punta del cerro. Y el plan de trabajo no necesariamente es solamente un tema emocional. Hay que solucionar el problema de raíz, la planificación, la coordinación, las expectativas. Espero que hasta acá tengamos lo general. Vamos a revisar lo de mental toughness. Mental toughness es un concepto que se empieza a desarrollar en los 80, fines de los 70. Sería equivalente a resiliencia. Partió en psicología deportiva, pero después derivó hacia el ámbito militar y al mundo de la empresa. Y tiene que ver con precisamente cómo uno maneja el estrés, cómo maneja la ansiedad ante la presión por desempeño, ¿ya?, el miedo al examen oral, ¿ya?, cuando tengo miedo, cómo manejo ese miedo al examen oral. Por eso aquí tenemos a Lazarus y Folgeman, que son famosos por su teoría de las estrategias de manejo de estrés. Practico, me distancio, me evado, ¿ya? Cómo manejo el estrés es clave. Y mental toughness tiene que ver con las buenas estrategias. ¿Ya? ¿Qué tenemos que entender acá? Primero, que manejar el estrés bien es una capacidad, ¿ya? No es un rasgo de personalidad, no es una cualidad innata, es una capacidad, ¿ya? Persistir hasta lograr un buen resultado, a pesar de los obstáculos, es una capacidad. Ahora, para hacerlo, en esto han habido distintos modelos, cuestionarios, factores, pero ¿qué es lo central? Aumentar el control.
Como hemos hablado, el estrés se produce por descontrol. Aumenta el control. Divide el proceso en metas tan pequeñas como sea posible. ¿Ya? Mientras más cercana a la meta, mientras más concreta la meta, mientras más medible la meta, mejor. Pequeñas metas cortitas. Segundo, que la gente verbalice, que describa lo que va a hacer. ¿Ya? Esto es clave además para poder imaginárselo. Acuérdense, en la medida que yo me imagino y describo lo que hago, tengo más control. Si digo, mira, mi tarea es desarrollar una relación sinérgica e interfuncional que permita la diferenciación de la compañía, ¿no? La verdad que son muy abstractos, ¿no? ¿Cómo se hace? Cada una de las pequeñas etapas en que he dividido el trabajo. Adicionalmente, ayuda a que la persona practique técnicas físicas de control de la respiración o de mindfulness, ¿ya? Que ayuden a distanciarse bien de lo que piensa, a que la ansiedad no lo deje pegado en una idea. ¿Ya? Me fue mal, ¿ya? Fracasé, ¿ya? Soy una vil cucaracha que fracasa. No, respire y diga, me fue mal, fracasé, ¿qué pasó? ¿Qué variables no se aplicó bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que practicar? Pero esto es una habilidad, porque cuando uno está estresado, cuando uno tiene miedo, tiene rabia, tiene pena, es justo cuando piensa menos. Por lo tanto, mindfulness u otras técnicas físicas, por último, trotar, ayudan a que uno aprenda a distanciarse de su propio pensamiento. Y, obviamente, viene el proceso de planificación, el análisis causa-efecto. Cuando llegué 10 minutos tarde, ¿ya? ¿Cómo lo vio el resto? ¿Es que no cumplí un compromiso? ¿Ya? ¿O es que solamente llegué tarde? Y llegar tarde, ¿por qué llegué tarde? ¿Cuál fue la secuencia de actividades que produce eso? Cuando esto se repite por 1000 millones de veces, uno tiene Total Quality Management o Crew Management, modelos de cuidado del paciente o modelos de cuidado del usuario, donde uno controla la variabilidad. Pero también, de paso, aumenta la seguridad. ¿Ya? Acuérdense, no hay gente insegura, hay gente que no tiene claro si puede realmente. ¿Ya? Y por tanto la inseguridad, sentirse nervioso si no estoy seguro si puedo, puede ser hasta saludable. ¿Ya? En general, esta división del proceso, el ensayo, la práctica, va a requerir algunas competencias que es necesario chequear. Por ejemplo, en valores y creencias, es clave lo que Carol Dweck llama el mindset. ¿Ya? Hay gente que cree que la personalidad existe, que hay impuntuales, que hay enojones, versus gente que cree que hay causa. Hay gente que llegó tarde por algún motivo, hay gente que se enojó por algún motivo. No hay tontos, no hay flojos. El creer en la personalidad es una de las principales causas de estrés. Produce conflicto y dificulta el análisis causa-efecto. En cambio, entender causa-efecto específica mejora. Y es una competencia clave, un factor que determina el desempeño. ¿Ya? En uno y en los demás. Después va a ser necesario conocer algunas técnicas de relajación, modelos de desarrollo de competencias. Lo mismo que estamos viendo. Cómo establezco una diferencia entre lo que se logra, lo que se hace y lo que permite hacer. Lo que resulta, ¿ya?, que el cliente compre lo que yo hago, cómo explico, cómo manejo objeciones, y lo que permite que yo maneje la objeción bien. Así puedo saber no solamente lo que hice mal, sino que por qué. Información. ¿Cuáles son las expectativas, lo que se requiere realmente, cómo mido que lo hago bien? Mientras más información, va a haber menos ansiedad. Un tema con las habilidades. Y está precisamente para eliminar los insultos que a veces ocurren. Miren, una habilidad es un aprendizaje procedural, como caminar, escribir, son cosas que uno aprendió y que hace automáticamente. Hablar, ¿ya? Uno tiene que pensar, aprendió a manejar. Uno maneja y uno a veces va pensando en otra cosa porque lo hizo automáticamente.
Las habilidades se activan en función de emociones, ¿ya? Y son estas cosas específicas, como lenguaje, abstracción, memoria. Cuando yo creo que una habilidad, por ejemplo, es liderar, voy a generar un problema, porque eso oscurece. ¿Ya? Creo que la empatía es una habilidad. No, la verdad que la empatía es una capacidad. Una habilidad va a ser el lenguaje. Tengo que ser capaz de descomponer la habilidad a su medida más específica. Y también quedan algunas características personales que ayudan, como tener alguien con quien conversar, ¿ya? Que haya un equipo cohesionado. En la investigación que yo he hecho, la verdad que al menos en 2 ocasiones he encontrado que más del 50% del esfuerzo que la gente logra y de la satisfacción está asociada a la cohesión en el grupo, a sentir que puedo confiar en mis compañeros, ya que me puedo desahogar, que puedo hablar de mis problemas, ¿ya? Eso no es una cualidad personal, es una cualidad del equipo. Un equipo que tiene cohesión va a potenciar todos los elementos que facilitan resiliencia. Y en eso hay muchísima investigación. Entonces, resumo hasta acá. Miren, el estrés tiene que ver con una sensación que va a producir miedo, rabia, pena, porque uno no controla bien lo que hace. Coordinar no es lo que hago, es lo que resulta. También pasa, que en eso me he detenido poco, que muchas veces lo que uno espera como recompensa, ¿ya?, como identidad, no es lo que obtiene. Estudié ingeniería y soy un key account manager, un vendedor técnico. Y siento que eso no cuadra con el estatus que yo esperaba, ¿ya? No me siento una enfermera, me siento un empleado. Y nuevamente, eso me genera ruido. O en la casa hoy día, siento que hago muchas cosas que no se reconocen. Entre la dificultad de control y la dificultad en el reconocimiento y recompensa, tengo una sensación de ansiedad que puede hacerse crónica. ¿Cómo el líder, compañero o jefatura ayuda? Ayuda a que la persona se desahogue, ayuda a que interprete en relaciones causa-efecto, que pueda pensar y no se quede en la visión general, transmite historias y ayuda a la implementación del plan de trabajo para desarrollar la capacidad. Mental Toughness es un concepto que ya tiene unos 40 años, pero que ha llegado al mundo del trabajo en los últimos 10, 12, con más fuerza. Tiene que ver con precisamente aumentar el control, lo que estamos conversando. ¿Cómo logro dividir las tareas? ¿Cómo logro representar la actividad de una manera que vuelva a recuperar la posibilidad de tener el logro? Ahora, hoy día, y con esto estoy cerrando, hay muchísimos más problemas imprevistos, ¿ya? La transformación digital es también un periodo de reconversión. Muchísima gente no va a trabajar lo que estudió. Muchísimos puestos de trabajo se van a reconvertir. Mientras más se automatizan tareas, más cambian las identidades profesionales, más aparecen roles nuevos que muchas veces no tienen representación. Eso produce una ansiedad general, no solamente por la amenaza del COVID, sino por las consecuencias laborales, por la posibilidad de saber cómo hacerlo bien. Es muy grande y que tenemos que trabajar sistémicamente. En este resumen, quiero dar paso a poder revisar algunas de las preguntas que tengan y con eso ver ejemplos más concretos. Andrés, gracias. Te invito a poner tu cámara ahora para que ¿Ya? te puedan hacer algunas preguntas. También pueden usar el chat. Hola Carolina, Parece- dejé de mostrar pantalla, pero algo pasa que no. Yo voy a cambiar, no te preocupes. Gracias. Estoy abriendo el chat. Sí, ¿tú ves mi pantalla, Andrés? Veo tu pantalla, pero en el chat no veo nada todavía, salvo tus buenos días. Ah,
Ok, no sé si alguien quiera... No sé si alguien está escribiendo. Veo que alguna gente se retira. Entonces, miren, me voy a autopreguntar un par de cosas. Eh, lo primero, ¿qué es lo que la gente siente habitualmente? ¿Ya? Como he explicado, buena parte del estrés se produce por la mezcla de emociones. Eh, cuando una persona siente miedo, también va a sentir rabia y pena. La rabia normalmente va asociada con miedo. Las emociones aparecen como un combo. Son un caleidoscopio a la medida que va cambiando la interpretación. Supongamos que, nuevamente, una persona está trabajando y tu jefe le manda este WhatsApp de fin de semana. Eh, la verdad que la preocupación es que el jefe tome una represalia si ella no responde inmediatamente. Eso va a estar asociado a miedo. Normalmente, este miedo tiene que ver con enojo con la jefatura y con enojo con otras personas, incluso sus familiares, por colocarla en esa situación. Y la incapacidad para poder expresar esta molestia va a ir asociado a soledad, que tiene que ver con la pena. Un problema que genera acumulación de estrés es que la gente se desahoga de una parte de las emociones y no se desahoga del resto. Yo logro decir mi rabia o mi miedo o mi pena, pero no la combinación de las tres. Cuando estoy en un servicio de salud, nuevamente la idea de que alguien me grite, ¿ya? O un paciente le pasa algo, bueno, eso puede generar pena en la medida que yo no he respondido a mi propia expectativa de cómo yo debiera haberme comportado. Pero también voy a estar molesto, porque van a aparecer el recuerdo de la falta de recursos, la posibilidad de que vuelva a ocurrir de nuevo. Yo no encuentro que mucha gente empieza a aumentar el estrés, ¿ya? Cuando empieza a intentar evitar situaciones que le producen miedo. Y esta evitación del miedo, de la rabia, de la pena, produce problemas secundarios tan grandes como el mismo problema inicial. ¿Ya? De hecho, hay un psicoanalista famoso, Schaffer, que hablaba de que el miedo a la infelicidad es lo que más infelicidad produce. Querer ser feliz me lleva a compararme y a sentir que no lo estoy haciendo bien. Carolina me pasó la Andrés, pantalla. acá tengo una ¿Sí? pregunta ¿Sí? que dice, buenos días, ¿qué tanta importancia le daría al lenguaje y la necesidad de plantear pensamientos e ideas en forma positiva? Tomando la lógica de que Tomando el la lógica. lenguaje viene a generar la realidad más que tan solo describirla. Esa es una pregunta. Eh, eh, la, como mencioné hace un rato, esa es una idea central en la psicología contemporánea hoy día. Eh, la, la realidad que construimos, que experimentamos, no es directamente física, es la realidad social que describimos. Y al plantearlo de manera positiva, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ser positivo y ser inocente o naif? Lo positivo no tiene que ver con ser optimista, decir, no, que todo lo que viene va a ser bueno. La psicología positiva tiene que ver con poder identificar las relaciones causa-efecto y focalizarse en lo que la persona ha hecho bien. Nuevamente, una persona que
está trabajando y comete un error. Si la persona interpreta que es mala para las matemáticas, por ejemplo, la verdad que no hay nada que hacer, ¿ya? Incluso si la persona le fue bien e interpreta que le fue bien porque es inteligente, va a tener miedo de repetirlo y equivocarse, ¿ya? Como dice Carol Dweck. En cambio, si la persona interpreta que le fue bien porque fue perseverante, o interpreta que le fue mal porque no practicó lo suficiente, dado que practicar está dentro de su control volitivo, esto le permite ser reconocida por la práctica que hace. Ahí está la psicología positiva expresada efectivamente. No es que te digo que eres bonito ni inteligente, que sería algo negativo, te voy a generar ansiedad. Es que logro describir lo que estás haciendo de una manera causa-efecto y esto permite reforzarte por algo que ahí volví. Hola Carolina, ¿qué pasó? Porque se silenció la presentación. Sí, pero ya está de nuevo Andrés funcionando. Gracias. Sí. Lo que estaba pensando, efectivamente la pregunta es muy buena. La psicología crea lenguaje, pero no se trata de reforzar a la persona por cosas que no controle, como la inteligencia o que es bonita, sino que se trata de pensar en relaciones causa-efecto y poder reconocer aquello que sí controla. Eso aumenta la fortaleza mental, aumenta la seguridad. Espero haber respondido la pregunta. Sí. No sé si Bueno, hay otra. la gente encuentra muy interesante. Dentro del marco de Premio Empresa Saludable, nosotros tenemos dos categorías, Andrés, una que se llama Healthy Job y otra Healthy Mind. Nosotros entendemos que la salud es algo integral. Muchas de las personas que están en las empresas hoy tienen duda con respecto al liderazgo en esta situación de teletrabajo, donde además afecta la cultura, porque la cultura organizacional se crea en la interacción con otros. Entonces, ¿cómo van a ser los líderes hoy día ese rol que tienen también dentro de las organizaciones de unificar la cultura, de impulsar los valores, cuando tenemos esta descentralización de nuestro equipo humano? Eso por una parte, porque cuando las personas empiezan a perder el norte de valores, cultura, de no sentirse cercanos, también empieza a afectar la salud, los empieza a estresar. ¿Qué herramientas tú les darías? ¿Qué consejos puedes dar con respecto a eso? A ver, partamos por lo más básico y obvio. ¿Ya? Miren, en vez de organizar la gran reunión semanal fija para compartir lo que pasó en la semana, que muchas veces termina siendo una carga adicional, lo que un jefe que está preocupado podría hacer es mandar un WhatsApp o un correo preguntándole a la persona cómo está y cuándo puede hablar con ella, que no sea una molestia. Y preguntarle cómo está. Si basta con eso. No requiere ninguna técnica muy elaborada. Ahora, eso restablece la calidez y demuestra efectivamente una preocupación. Uno a uno. Lo segundo que yo diría que es clave hoy día es felicitar a la gente que lo hace bien. Cuando uno felicita, si uno describe por qué felicita, como cuando en el ejército o la marina se leen los relatos de por qué se da una medalla,
uno no solamente reconoce a una persona en justicia, sino que también le cuenta al resto cómo se supera una dificultad. Superar el estrés, nuevamente, no es lo que uno hace, es lo que resulta. ¿Cómo supero el estrés? ¿Cómo coordino el trabajo en la casa y en la oficina virtual? Son cosas que requieren de mejores prácticas, de que yo pueda ver a la gente que lo hizo bien. Por tanto, cuando un jefe logra felicitar públicamente a alguien por eso, está construyendo cultura, está transmitiendo valores. Los valores no se transmiten por una arenga o por un gen, se transmiten en la medida que tenemos héroes, referentes comunes. Por eso que todas las profesiones vocacionales tienen grandes héroes, fundadores, ¿ya? Que te mostraban cómo se hacían las cosas. Entonces, además de la llamada humana, el hecho de que uno pueda felicitar a la gente que logra coordinarse mejor permite el restablecimiento de la calidez. Y ojo, eso puede ser tanto más efectivo como que la gente se reúna obligadamente en Zoom. ¿Ya? Acuérdense, la reunión es un medio, el fin es la sensación de calidez, de que le importo a alguien, de que lo que ocurre es relevante. Por tanto, nuevamente, y lo que me faltaba, mira, en los casos en que la gente tiene que desvincularse o hay un problema de ese nivel, uno tiene que recordar que los funerales se hacen para los vivos. Cuando uno es capaz de reconocer a una persona que se va, ¿ya? Y no tratarla mal, no olvidarla, sino que nuevamente recordar lo que hizo bien y cómo lo hizo bien, eso tiene un efecto sanador con los que se quedan. Ocurre para las enfermedades y las pérdidas físicas y ocurre en los equipos. Interesante. Andrés, acá una última pregunta. Hemos seguido con muchos asistentes, ya terminó la programación, pero estamos por sobre 200 personas todavía escuchando, ¿no? Y aquí hay una pregunta bien interesante, larga. Hola Andrés, te escucho y me inquieta centrar salir del estrés controlando más. El control es una ilusión. Solo se pueden gestionar factores, pero nunca todo será controlado. De hecho, hay personas que desde su constitución biológica el estado de control está más presente, por lo que intencionar que controlen más para que bajen el estrés será intensificar sus rasgos. ¿Dónde queda el aprendizaje personal para comenzar a aceptar los límites y la raíz de sus patrones? Pues, tremenda pregunta. Es una buena pregunta. Es que quizá el tema está en el equilibrio. Y voy a explicar. Controlar todo no significa transformarse en un obsesivo compulsivo, pero es necesario equilibrar lo que está en Mental Toughness, que es la subdivisión del trabajo en pequeñas metas que yo puedo aprender. ¿Ya? Porque es necesario aprender. Es necesario que la gente se coordine y que el lenguaje tenga sentido. Y hoy día estamos en una etapa en que el lenguaje y los roles preindustriales de género o clase social, o incluso las profesiones, se están reconvirtiendo a un mundo nuevo. Por tanto, es necesario que haya control. Ahora, ¿eso significa que quiero controlarlo todo? No, la verdad que yo me disculpo si me expresé así. El control tiene que ser equilibrado efectivamente con el reconocimiento de las limitaciones humanas, pero el reconocimiento de la limitación humana, si lo transformamos en positivo, tiene que ver con la trascendencia, que yo entienda que hay vínculos que no necesito tener muy claro, que necesito poder expresar para sentir. Hay cosas que son bonitas a pesar de que no las entienda, como la música o el baile. Que lo que disfruto de estar con otros, no necesariamente, o sea, el amor de la familia es satisfactorio precisamente porque no son esclavos. Que el trabajo en equipo supone un ajuste y un pensamiento común, en que yo negocio y doy fines con otros, aceptando puntos de vista de otros.
no significa anomia, significa colaboración. Entonces, entre el control individual y la colaboración con otros, uno va logrando desarrollo ético-cognitivo que permite que se dé cuenta que lo que piensa no es cierto, que los deseos que tenía de adolescente pueden cambiarse, que uno puede vivir feliz. Hay una tremenda pregunta y un tremendo tema, el desarrollo ético-cognitivo, pasar desde, entre comillas, la efectividad a la sabiduría. Y quizá daría para otro tema. ¿Qué es lo que es la salud mental hoy día? ¿Qué permite flow o que permite que haya engagement? Una sensación de logro, de satisfacción, de disfrute, incluso físico, como cuando uno hace Lego, juega puzzles, en el trabajo. Y eso está asociado a la colaboración con otros. Pero nuevamente, hay un equilibrio entre el control racional, que es necesario en un cierto nivel, y la vinculación y la colaboración, donde yo reconozco mi limitación, pero colaboro con otros para lograr una meta que es, entre comillas, racional, factible. Con la persona que hizo la pregunta me encantaría hablar de Kegan y de Lacan. Cómo uno va evolucionando hasta ese equilibrio entre esos dos polos. Y lamento, no se trata de que todo sea control, pero es necesario que haya un poco de control para que disminuya el estrés. Por lo menos una parte de ahí. Bueno, Andrés, como siempre, ha sido un gusto contar contigo, apoyando esta iniciativa de entornos saludables, y claramente el liderazgo es uno de los factores más importantes donde tenemos que actuar y generar iniciativas como programas de liderazgo que incorporen el concepto de la salud. Hoy en día estamos viviendo una situación bastante compleja, donde los líderes también están estresados y también esperan de su jefatura ser comprendidos de alguna manera. Así es que queremos con Observatorio seguir impulsando los premios Empresas Saludables a través de estas actividades para entregar conocimiento y aprendizaje de destacados expertos como Andrés. Antes de empezar esta actividad, estábamos revisando este tema que se ve en la pantalla, que quizás Andrés se anime a contarnos más adelante en otro webinar online. Así que lo esperamos en otro día para poder compartir nuevas experiencias, conocimientos sobre esta interesante materia. Que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Gracias a la gente de República Dominicana, de España, de México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, y estamos muy contentos de poder llegar a todos esos lugares. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Carolina. Que estén bien. Hasta luego. Chao.